a un unicitario. Me encanta refutar a los unicitarios. Neto Barrera, suba, mi amigo. Vamos a refutar a un unicitario, mi hermano César. Vamos a ver si sube. Neto Barrera, aquí está. Vamos a pedirle que ponga su cámara. Y si yo lo bajé la última vez fue, hermano, porque cuando yo le estaba dando argumentos, se puso hermano, a interrumpir. Aquí está Neto Barrera. Yo pensé que no me acordaba de mí. No, yo me recuerdo, sí, por usted. Ya no pude hablarle a mi esposa ese día porque se me hizo la noche. Se me hizo noche. Pero entonces, Sí, Neto. varón, sí, ahorita no estoy sinceramente, no estoy en la casa, No está en pero la casa. podemos hablar unos Sí, minutos, unos sí. 5 o 10 minutos, ¿verdad? Vaya, unos Solo 5, que, 10 minutos. sí, Vaya. unos 10 minutos. Usted me dice que vamos a leer un texto y usted me lo explica. Dice Vamos, está bien. Juan 6:38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Sí, amén. Perdón, del Padre. Todo lo que me diere, no pierda de ellos, sino que lo resucite en el último día. Está diciendo Jesús, ¿cómo lo entiende usted? Lo voy a volver a leer. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Sí, esta es la claro. voluntad del que me envió, del Padre. Ujú. Entonces, explíquemelo. Si dice Jesús, he bajado no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Explíquemelo. ¿Cómo usted me dice que el que bajó es el mismo que se envió el mismo? Explíquemelo. San Juan 6:38. Este, sí, claro. Solo quiero hacer una pequeña aclaración acerca de lo que creo. Eh, yo sí soy de la doctrina unicitaria, pero no niego al Padre, ni niego al Hijo, ni tampoco niego al Espíritu Santo. Hay un concepto malo específicamente en la mayoría de iglesias, bueno, no sé si el católico, usted me sabrá decir mejor, pero he escuchado algunos evangélicos que creen en la Trinidad, que nosotros no creemos en el Padre, que no creemos en el Hijo y que no creemos en el Espíritu Santo. Y eso aquel día se lo estaba dejando muy claro yo, pero no me dejaba hablar. Es la Yo sí misma creo persona, ajá, yo sí el creo, Padre y el Hijo es la misma persona. va, por eso le digo, va, entonces yo creo en estas tres manifestaciones, pero no las creo como persona. Es decir, no creo porque el Padre es Dios. Algún me diría es Jehová. O sea, alguien me diría eso, es Jehová. Entonces, lo que no creo es que el Padre sea una persona. El Hijo sí puedo creer la manifestación como Hijo, puedo creer que sí puede ser una persona, porque acordémonos que Jesús fue hombre. Acordémonos que Jesús como fue hombre y también actuó de tal manera como Dios, aunque no usurpó ser igual a Dios. Pero lo que no creo tampoco es que Explíqueme ese El texto. Espíritu Santo le digan que es una persona. Explíqueme el texto. Eso es lo que. Vaya, ahora bien, aclarándole eso, o revolviéndoselo a repetir, el versículo aparentemente se ve que Jesús es enviado de parte del Padre que está en el cielo, es enviado el Hijo, es ordenado y mandado. Pero si nosotros nos vemos o vemos las concordancias o los contextos de los versículos, vamos a darnos cuenta de que no lo podemos tomar literal, O sea sino que que usted tenemos que entenderlo. está dando Ok, sí, vueltas y no está sí, sí, respondiendo. sí, tenemos que entenderlo a la luz de la palabra La y palabra. comprender, sí, correcto, y comprender de que no es como que yo tenga un hijo o yo, bueno, mi esposa tenga un hijo y yo le diga a mi hijo, mira, te voy a mandar. O sea, es como estar hablando de dioses, ¿va? Dos señores, dos personas.
¿me entiende? No es así, porque si ¿Cómo no, es? tendríamos que ver en la palabra de Dios si en el cielo hay uno, hay dos o hay O tres. sea que no dice, mira, te voy a mandar. No. No, claro, claro, dice al que he enviado. Pero Entonces, el que específicamente la envía palabra, es ajá, el mismo que el enviado. la palabra de Dios declara que sí. Por ejemplo, en el libro de Isaías, No, 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 bueno, no. Vamos, aquí no me todavía está no, explicando usted, ajá, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. vaya correcto. Entonces, Mire, yo me acuerdo que usted me leyó un versículo, si dice, no, bueno, quiero ver si tengo una permítame, es Biblia, que usted espérame, creo que tengo no una Biblia está, por aquí. no está abordando el texto. Usted está dándole vueltas y eso no me sirve. Pero Porque dice, permítame. porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Correcto. Entonces, dice, Pero a mí fíjese que me eso envió de el enviar Padre, es una profecía de Isaías que usted me leyó aquel día. a mí, Isaías 43. Sí, dice, me a mí gustaría, me ando envió el buscando una Padre. Biblia. Ando Señor, buscando una. Ajá, Señor, dígame, dígame. dice que a Jesús lo envió el Padre, ¿sí o no? Pues claro, obviamente. Entonces, el Padre es el mismo, o el Padre se Pero puede enviar el no lo mismo. envió de la manera en que usted lo cree. No lo envió que digamos. ¿Cómo Le dice explico de allí? nuevo. Oiga, no lo envió de la manera en que usted cree, que está Dios Padre y está Dios Hijo y le dice personalmente, te voy ¿Qué a está enviar. diciendo la Biblia? Es que No, usted le está correcto. dando vuelta. No, no es como usted lo entiende, sino como la Biblia lo dice. En el libro de Isaías, capítulo 43, declara también y dice la palabra enviado, pero más adelante en el versículo dice para que creáis que yo mismo soy. Acuérdense que la procedencia del Hijo, como hijo tuvo un principio, pues, en No, María. Como hijo tuvo un usted principio me en está María. diciendo, usted me dio un texto. Ese texto no lo entendió y no se lo voy a dar ahora porque aquí estamos Qué lástima. diciendo San Juan 6:38. San Juan seis treinta y Correcto. ocho. Voy a dar otros textos para confirmarlo. San Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios envía a Y su así es. Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Padre envía a Jesús. ¿Qué parte no puede entender? Que Jesús no es el Padre. Lo que sucede es que lo que no podemos entender y comprender a la perfección es el misterio de la deidad en Jesús. Si nosotros nos vamos literalmente a los versículos cuando dice el Padre y yo una sola cosa somos, tanto tiempo ha estado con vosotros Felipe y no me habéis conocido, cuando le preguntaron acerca del Padre, no vamos a poder comprender esos versículos. Eso es lo que yo le trato de entender. Explíqueme este. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Explíqueme. Claro, mire, Entonces, vaya, envía a su Hijo único, o así si es, no, vaya. escuche esto. Si no, usted va a decir que el Padre era el mismo Hijo único de él. Es que es el mismo varón. El Padre Es es el el mismo. Hijo unigénito del Padre. No, es el mismo como Padre. O sea, es decir, no puede cumplir Dios las dos manifestaciones. Bueno, sí lo puede cumplir porque Él es todopoderoso, pero no las puede cumplir literalmente en el mismo momento, estar siendo padre, siendo hijo. ¿Me entiende? Si nosotros nos vemos o hablamos en la Biblia acerca de Isaías, No puede capítulo, ser en el mismo momento padre e hijo. sí puede serlo, pero las manifestaciones ¿Sí o no? llevan su orden, ¿me entiende eso? ¿Sí o no? Llevan su orden, correcto. Entonces, Dios Ya, como Dios entonces, en esencia y naturaleza divina y deidad, no podía venir varón a la tierra. Oh, morimos, o sea, morimos. La misma palabra dice en Deuteronomio que nadie puede ver a Dios, no hay hombre que lo vea y muera. entonces, Entonces, si usted y yo estuviésemos por, capacitados para ver a Dios como era o como es realmente en su naturaleza, en su deidad, pues su divinidad, en su plenitud, moriríamos, varón. Eso es lo que usted no me entiende. usted
¿No cree que el Padre y el Hijo estuvieron a la misma vez? No. Bien, sí creo, porque como el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, cómo van a estar separados de sí? ¿Cómo van? O sea, no podían estar separados. Exactamente, porque son únicos, desde la eternidad hasta la eternidad, la preeminencia No podían o estar separados. Escuchen esto, escuchen esto. Vamos a correcto. ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Hechos 7, 55, 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha. Y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. A la derecha de Dios. Él dice que Amén, no. Entonces, vio a uno amén. y vio al otro. Eso dice la Vaya, Biblia. varón, pero yo le pregunto, ¿Dios qué es para usted? ¿Será que Dios es como nosotros? Dios No, es espíritu, varón. señor, Dios es espíritu, ¿sí o no? La Biblia dice, usted no le Dios es cree a la espíritu. Biblia. Amén, bien, a toda. Pero la Entonces, cosa es esta, mi cree hermano. que Esteban vio a Jesús a la derecha de Dios o no? Lo ¿Lo creo, cree? pero está mal interpretado y está No estoy mal entendido el versículo, interpretando. varón. Explíquemelo usted. Que dice que Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Explíquemelo. Ok, cuando Jesús, imagínense, le voy a hacer una pregunta. Ustedes que leen y veo que muchos católicos están leyendo los evangelios, por mí está bien que lo lean. De igual manera, esa palabra los ha de juzgar a todos, sea evangélicos o a No católicos. me está contestando. La cosa es esto, No mire, me está esto es lo que voy a decir. contestando. Cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron, Jesús, danos el privilegio de poder sentarnos a tu derecha cuando estés en el cielo, en el reino de los cielos. Entonces Jesús le respondió, no conviene a mí daros el sentarme a mi derecha o a mi izquierda, sino a mi Padre. Entonces podríamos decir también, literalmente, que Dios siendo espíritu es como el ser humano que tiene su izquierda, su derecha. Dice otro versículo que el Señor dice que la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono. En otro versículo dice que las nubes son el polvo de sus pies. Pero podemos entender nosotros la magnificencia y la grandeza de Dios como Vámonos al tal. texto. O sea, por eso le digo, Vámonos al texto. No me ha yo respondido. le pregunto, Usted está dando vueltas. Usted no, no, dice no, yo le que estoy usted me explicando. explicó la unicidad. No, no. Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. ¿Ve A la una diestra, sola a la persona o ve diestra, dos? a la diestra. En la versión que yo leo dice diestra. Y diestra no significa específicamente derecha. Por ejemplo, Esaú, Esaú era diestro en el arco, Ismael eran diestros en el arco, pero no quiere decir que eran o que tenían derecha. No, mi Varones que amigo. eran diestros significa que eran fuertes, tenían No, 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 mujer en sus no. manos Óigame, no. en el arco. Anote lo que yo le voy a decir. Dunamis es poder. Dunamis. Porque eso es lo que dicen los unicitarios. Ahí dice a la diestra es a la que tiene más fuerza. No. Allí no dice Negativo. dunamis. Allí no dice dunamis. Allí dice dexios. Es que, Dexios. Dexios varón, es mire, a la mano derecha. Entonces yo le estoy desglosando en el texto original que ahí no dice dunamis. Allí dice dexios, a la mano derecha, al lado correcto, derecho. y lo entiendo muy bien, lo No, no lo entiendo entiende porque usted perfectamente. me vino con Le esa voy a, le mentira voy a a, decir el lado fuerte. Mentiras, mentiras. Entonces, exclamó, no, yo solo veo le los cielos expliqué que diestra abiertos. no siempre significa derecha, ¿o sí? Dexios. Eso le expliqué yo. Yo no le estoy diciendo No, 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 que no, no no, no, existe en no. sí el versículo Usted lo que quiere dijo, decir. Esaú es el lado más fuerte. No, usted no ha explicado nada. Yo le estoy explicando que el protestante, cuando dice a la diestra, dice, no, diestra no significa derecha, sino al poder. Por eso dice que el poder de Dios. Mentira, eso es dunamis. Ahí no dice dunamis, ahí dice dexios. Dexios. Correcto. Le voy a hacer una pregunta.
No, pero respóndame. Según el Usted versículo, no ha sí, en base abordado al el versículo punto. que me dijo, No ha en base al abordado el versículo que me dijo, texto. yo ya le expliqué cómo usted me pidió mi interpretación y cómo yo lo entiendo, No, no me ha cómo yo dicho lo leo y nada. cómo yo lo Dio comprendo. vueltas. Dio Vaya, vueltas. es mi pensamiento. Ahora le voy a hacer una pregunta a usted. Según el versículo que me leyó, Jesús literalmente, Jesús literalmente está a la derecha literal del Dios de la Biblia. Sí, Según el versículo, no nos sacamos de ahí. sí, Respóndame. sí. Va, ¿cómo me comprueba eso? Porque eso contradeciría toda la Torá, todo el No, Antiguo no, no, Testamento. no, no. Oiga bien lo que le voy a decir. Dice la palabra de Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Ok, eso lo tenemos bien claro. Y ahora pues mirad No, 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 que a no, 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 mi no, no. derecha, oiga lo que dice Léame, la Biblia. léame San Juan 17:22, por favor. Léame San Sí, Juan 17:22. San ok, Juan pero, 17:22. Léalo. y dice, mirad pues que a mi derecha y a mi diestra no San hay Juan 10, Dios. usted dijo, no comparte su gloria con nadie. Léame San Juan Correcto. 17:22. San Juan 17:22, léamelo. Disculpe, estoy algo retirado de una Biblia ahorita a la mano. Se lo voy a leer yo. Por Se lo favor. voy a leer yo. San Juan 10. Vean que no ha contestado ni una. No ha contestado ni una. Él siente que ha venido a enseñar, pero ha venido a enseñar ignorancia, porque no responde. ¿Puede estar a la derecha? Sí. Y dice él, usted está contradiciendo el Antiguo Testamento. No, mi amigo, escuche el Antiguo Testamento, Claro. Salmo 110:5. A tu derecha está el Señor, aplasta a los reyes el día de su cólera. Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus Hasta que ponga a enemigos vuestros enemigos. bajo tus pies. ¿Dónde Sí, amén. contradijo el Antiguo Testamento? Pácata, le estoy mostrando contextos del Antiguo Testamento. ¿Quiere Nuevo Testamento? Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si han Amén. sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la A la derecha diestra de de Dios. Dios. Pácata. Sí, Ahí está. amén. Es que vaya, es lo que yo le dije al principio, varón, que yo comprendo esos versículos y las entiendo perfectamente. Oiga bien, y créame, y esto creo que no lo va a creer, no lo va a querer aceptar, pero yo creo literalmente como dice el versículo. Yo lo acepto. Vamos, hermano César, ¿qué piensa usted? Hermano Martín, gracias hermano por mostrar esas grandes verdades. Y a mí me da lástima escuchar un tipo de gente de esa, cómo, cómo niegan, ¿verdad?, de la Trinidad, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, vayan y hagan que todos los pueblos y naciones sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está la Trinidad y Es los que Dios textos no que es le está Trinidad, dando, varón. Dios no es los textos que Trinidad. hermano Martín le está dando son textos tan claritos que me goza y me Pero da ahí no hay sueño. Trinidad, varón. A Ahí no mí hay Trinidad. me da sueño escuchar ese tipo de doctrina, así de esa manera de negar la Santísima Trinidad, decir No, y varón, no hay mirando los Trinidad en Dios. textos claritos, bien probados, y yo no sé qué es lo que quiere, a qué puntos quieren llegar, no van a poder mostrar nada, hermano. Sí, varón, yo comprendo y lo que ustedes entienden y lo que se les enseñó también y lo que han leído. Yo en ningún momento estoy queriéndoles a ustedes que crean lo que yo he creído. Yo sé que tampoco yo puedo convencerlos, ni ustedes me pueden convencer a mí. Pero en los versículos que aquí Martín me ha mostrado, yo no veo ninguna Trinidad de Dios. Por eso le dije yo a Martín y me apagó el micrófono que yo no es que crea y no crea en el Padre. ¿Cómo no voy a creer en el Padre? ¿Cómo no voy a creer en el Espíritu? ¿Cómo no voy a creer en el Hijo? El problema es que nosotros tres, César, Martín y yo,
No, bueno, ustedes dos sí, claro, pero yo no lo comprendo esos versículos como ustedes lo comprenden. Y eso es lo que ustedes no entienden. Entonces, yo no creo en un Dios trino, en un Dios trinidad o en un Dios tripartito, como le quieran llamar. En eso no lo puedo creer yo. Esa es mi postura. O sea, no es que no crea en el Padre, porque el Padre es bíblico, el Hijo también, el Espíritu Santo es bíblico. Tales palabras son bíblicas, tales enseñanzas y doctrinas son bíblicas y yo las he recibido. No lo digo en forma de orgullo, sino que con toda la humildad del mundo, he reconocido al Padre, he reconocido al Hijo, he reconocido al Espíritu Santo en mi corazón, porque sé que ambos, o sea, los tres, son un mismo Dios. Lo que no acepto yo, o quizá la mayoría de unicitarios, específicamente los pentecostales, no, lo que les cuesta decir, no, es que yo no acepto el dogma de la Trinidad, el dogma Gracias, de gracias Dios Neto. Trino. Eso es lo que no acepto. Gracias. Gracias por subir. Cuídese. Bueno, Martín, bueno, aunque me gustaría hablar de otros temas ya en Pero, referencia a las doctrinas católicas, pero está bien, nos vemos entonces. Ahí en bueno, otra ocasión será. claro. Hermanos, ahí está claro. Ahí está claro. Clarísimo, mi hermano. O sea, yo estaría orgulloso. Gracias. Estaría orgulloso de ser trinitario. Él ya no sabe qué es. Ya no sabe qué es porque cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hermano Martín. Entonces, estos en su secta quiere decir que no le piden al Hijo, solo al Padre se dirigen y al Hijo no le piden, o cómo es este tipo de doctrina, no piden al Espíritu Santo. Cierto día yo escuchaba a aquel unicitario, no recuerdo cómo se llama, ya días no lo veo, que decía que él al Espíritu Santo no le pedía para nada, ni tomaba en cuenta a Jesús, porque tuvo que ser obediente, él recibió órdenes de Dios. Y dije yo que, uy, Dios mío, y cuando Jesucristo, al ser bautizado Jesús, dijo él, una voz que se escuchó, ¿verdad? Este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Ajá, y estos lo niegan, que ellos dicen que solo no quieren aceptar, ¿verdad? De que el Es que Padre... él no sabe lo que cree porque dice que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni siquiera cree en el modalismo, ni siquiera ni es ni modalista que dice que son tres manifestaciones. No, porque si es el modalismo, por eso le mostré que Jesús a la derecha de Dios, para que no diga, no pueden ser las manifestaciones a la misma vez. Aquí está Samario, vamos a ver si ha comentado algo, a qué iglesia pertenece, identifíquese. Vamos a ver que se identifique. ¿A qué iglesia pertenece y quién la fundó? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Escuchando el tema que están desarrollando me parece bastante interesante y es complejo porque no implica simplemente reconocer o no reconocer, va más allá, porque implica la obra que Jesús hace en nuestra salvación. Como decía Neto, si Jesús es creado o empieza a existir desde que fue colocado en el vientre de María, sería un ser creado. Al Pero, ser un ser pero, creado, pero no me contestó. ¿cómo? No me contestó a qué iglesia pertenece y quién la Ah, fundó. no lo escuché, perdón. Yo asisto a la iglesia adventista, no lo escuché. Adventista. Sí. Entonces, así, pues ya sabemos quién la fundó. Entonces, si Jesús fue creado, O pues, sea, ¿cuál es ¿a su? dónde iba? Al ser Jesús creado, ¿podría su sacrificio servir para salvar a la humanidad? Era igual a un ángel, ¿o no? No,
no puede. Un ser creado no podía ofrecerse como sacrificio apto. La razón por la que Cristo pudo ofrecerse para perdón de pecados de la humanidad es porque no era un ser creado. Correcto. Entonces, por eso le decía, el principio de decir, no, Jesús empezó a existir cuando fue colocado en el vientre de María implica mucho más. No es solamente el hecho de que sean tres, dos o uno, sino que pone en juego hasta el plan de salvación. ¿Sí me explico? Sí, correcto, estamos de acuerdo. Porque nosotros podemos ver al Hijo, podemos ver en Proverbios 34. Allí podemos ver al Hijo, lo podemos ver en Génesis, de igual manera, lo podemos ver. Desde la creación. Lo podemos ver, claro. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Correcto, correcto. Entonces, Ahora, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Ese versículo para mí es muy claro porque dice en el principio, ¿desde cuándo existe el verbo? Desde sí, el principio. Era con Dios. Con Dios quiere decir, yo estoy hablando con usted, no somos lo mismo. sí, Y, correcto. y el verbo era Dios implica la divinidad de ese Dios, ¿cierto? Dice, todas las cosas por él fueron creadas. O sea que el verbo estuvo en la creación, más allá, él creó. Y después dice en el versículo 14 de Juan 1, este verbo fue encarnado o fue hecho carne, ¿cierto? Sí, correcto. El problema está en esto, el problema está en que nosotros vemos lo que queremos ver. Y es complejo. Lamentable. Lamentablemente Sí, vemos lamentable. lo que queremos ver. Sí, porque como hay libre examen, como decía Lutero, pues estas personas agarran la Biblia y dicen, el Padre es el mismo Hijo. O sea, Entonces, la cuestión está en algo. Todos los textos lo llevan a un texto que los ayuda a ser unicitarios. No interpretan cada texto con su contexto, ni la parte histórica, ni absolutamente nada. Toda la defensa, si usted se da cuenta, se centra en un solo texto. Y huyen, siempre huyen llevan del allá. texto. Correcto, huyen del Correcto. texto. Porque es simple, cualquiera al azar. Yo pregunto, bueno, en el bautismo de Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el agua. Correcto, Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ya hay dos. Y se escuchó una voz desde el cielo. correcto. Ajá, si el Espíritu es el mismo Dios, pues habla la paloma. Sí, Y desde el cielo se escuchó una voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Claramente se ven tres. Y así podríamos tocar cantidad de momentos en los cuales hay tres. Jesús dice, es necesario que yo vaya al Padre para que venga el Consolador. correcto. ¿Ah? El que mencionaba usted, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si entregó, es porque es algo diferente a Él. Porque ahí no dice se entregó a sí mismo. Si no están diciendo que el Padre es el mismo Hijo unigénito del Padre, No tendría sentido la expresión. no tendría sentido. No tendría sentido. Ese es el problema, pero pues están tan extraviados que no sienten La remordimiento clave, de pisotear la la clave está en esto. La clave está en esto que él le comentó. ¿Sabe? Él dijo, usted no me va a convencer, ni yo lo voy a convencer. Y ahí partimos mal. No es mi sí, intención, no es mi intención convencerlo a usted, ni espero que usted me convenza, pero sí podemos compartir lo que yo creo y escuchar lo que usted cree. vamos a No ver lo que puedo, dice la Biblia. Y si lo que dice la exactamente, Biblia, lo que nos une o hace la diferencia entre lo que usted cree y yo creo es la palabra de Dios. Y ahí hay una diferencia enorme, ¿cierto? no, Ahora, si hay algo que yo no comprendo, yo le puedo decir, bueno, voy a investigarlo, porque no tenemos por obligación saber todo. Me correcto, parece curioso, ¿sí? correcto, Pero inclusive es triste porque genera una división entre las diferentes creencias, ¿sí? El hecho de que usted sea católico y yo asista a la iglesia adventista no nos hace enemigos. claro que no. Somos seres creados por Dios que tenemos, bueno, Dios está haciendo todo lo posible por su salvación, así como lo está haciendo por la mía, ¿o no? Sí, claro, claro. Y pues Entonces, partiendo de ahí, no deberíamos tratarnos de manera que nos separe, que se formen barreras, ¿sí? lo único es que pues los diálogos son para dar razón de nuestra fe y exponer argumentos. Eso es lo que Correcto. yo hago acá, exponer argumentos
yo siempre digo, no me crean a mí, sino que investiguen si lo que yo digo es verdad. Ese es el punto. Esa Si es la no idea. es Y ahí, verdad, deséchelo. Pero si es verdad, aprovéchelo. Ese es pero lo que yo hay digo. hay una característica en este tipo de personas que discuten de esa forma y es el hecho de creer que lo que ellos dicen es su verdad. Hay un principio, no sé si tú lo has escuchado, de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? La verdad presente es que nuestra verdad, ¿sí?, va creciendo en la medida que nosotros vivimos, en la medida que nosotros estudiamos y crecemos, ¿o no? Eh, El ecumenismo es la búsqueda, pues, de la verdad. Cada quien expone su versión de la verdad que le parece y se contrastan a ver cuál es la verdad, presentando argumentos. Porque yo puedo correcto. decir aquí muchas cosas, pero si yo no lo sustento con suficientes pruebas, no tienen por qué creerme. Entonces, Ahora, una cuando yo me cosa refiero a la es, verdad presente, cuando yo me refiero a la verdad presente, me refiero a mi verdad personal. O sea, su vida, yo no lo conozco a usted, no tengo idea de cuánto ha estudiado, cuánto, pero su conocimiento de Dios ha ido creciendo desde niño, porque Dios se ha ido mostrando, usted ha ido leyendo, ha ido aprendiendo. Lo que usted cree hoy no es lo mismo que creía hace 10 años, estoy seguro, pero no, aunque están las bases. eso no hace que sea verdad lo que crea. Correcto. Por Eso. el contrario, el yo entender que mi verdad de hace 10 años cambió hasta hoy porque mejoró o creció, debería darme a entender que mi verdad de hoy en 5 años puede variar también. Puede, Correcto. debe Eso es crecer, bueno. debe crecer. Eso es bueno. Ahora, yo no puedo pretender que usted, Martín, viva conforme a lo que yo creo o a mi verdad. Ni usted puede pretender que yo viva conforme a su verdad. Cada Es quien tiene un proceso, cada quien tiene un un crecimiento. proceso. Correcto. Y escuche esto. Yo siempre Sí. les pregunto al hermano que no es católico, yo soy católico, yo le pregunto, ¿qué es la iglesia? ¿Es un concepto o es un cuerpo vivo que tiene 2000 años de existencia? Es un cuerpo Perdón, que tiene dos no mil le años. escuché, perdón. Dígame de nuevo que no le escuché. Yo les pregunto, ¿qué es la iglesia? ¿Es un simple concepto o es un cuerpo vivo que tiene 2000 años de historia? ¿O es un cuerpo vivo con 2000 años de historia o es un simple concepto? Bueno, yo le diría que tiene más de 2000 años de historia, porque desde la creación del mundo Dios ha tenido un pueblo especial al cual ha cuidado. Y todo el que lo busca de corazón, Él lo acepta como su hijo y lo hace parte de Él. Entonces Ahora, es un concepto. ¿cómo? Ese es un concepto, Sí, sí, yo creo, dije, cuando empecé. como un La cuestión es concepto. esta, correcto. Su relación con Dios o su condición con Dios, yo no soy nadie para juzgarla. Porque ligeramente nosotros decimos, este se salva y aquel no. Y esa es una potestad que solamente le concierne a Dios. ¿Me No, explico? no No está estoy diciendo que bien, usted lo no esté está bien. haciendo, pero generalmente lo hacemos y no está bien. Entonces lo que El usted dice es punto, cierto. La quizás iglesia no es la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no son dogmas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es los que siguen a Dios. Estamos de acuerdo en eso. no, no estoy de acuerdo. Ah, no, pensé que había dicho eso. No, no. Primero, quizás planteé mal la pregunta. ¿La iglesia cristiana tiene 2000 años de historia o es un mero concepto? Porque si yo digo que es un concepto, entonces estoy diciendo que el cristianismo no tiene 2000 años de historia, sino que es un concepto, o la iglesia no tiene 2000 años de historia, sino que es un concepto que me lo puedo aplicar yo. Entonces estoy tirando al piso toda la historia que tiene la iglesia cristiana desde el siglo primero hasta nosotros. Es que Yo entiendo. Herodoto decía, Herodoto decía, la historia de una persona o de una institución, dice, la historia comprende desde el momento de su fundación hasta la época actual, pasando por todos los periodos de la historia. Entonces, si esa iglesia es real y Jesús, que vino hace 2000 años, vino a dejar esa iglesia,
Entonces, esa iglesia tiene que haber estado en cada época, cada siglo de la historia. Si decimos que es un mero concepto, entonces esto es falso y no existió Bueno, una iglesia histórica. si me Ese es el permite, punto. bueno, si me permite, pues yo en ese sentido tengo un concepto diferente. ¿Por qué? Podríamos preguntar, ¿era Israel el pueblo de Dios? Sí, Entonces ese es el pueblo de Dios hoy. Israel, no, No es el pueblo de Dios hoy. no. Por qué dejaron de ser el pueblo de Dios hoy? Bueno, si quiere le leo lo que dice la Biblia. Tienen que dejar la incredulidad, porque no Ellos creen tenían, en Cristo. ellos tuvieron un tiempo y unas, podríamos decir, unas pautas que debían cumplir y no las cumplieron. Y hay inclusive una profecía que menciona que hubo un tiempo determinado para Israel e Israel rechazó a Jesús, ¿cierto? Sí, pero el punto es que yo puse sobre la mesa, la No, para iglesia allá voy, es un para allá cuento, voy, es un cuento, para o allá sí voy, lo podemos buscar en la historia. para allá voy. La idea es esta. Desde la creación, Dios siempre ha tratado de tener un pueblo. Inclusive las características del pueblo de Dios lo hacían diferente. Dios no quiso rey en Israel. El pueblo pidió rey. ¿Por qué no quería Dios que tuviera un rey? Porque Él quería ser su Dios. Él quería dirigir la iglesia desde su sacerdocio. Y cuando tuvieran una necesidad, fueran al sacerdote. El sacerdote iba a Él y Él directamente dirigía a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, teniendo en cuenta esto, Él instituye un pueblo y ese pueblo es, hasta la venida de Cristo y unos años más adelante, el pueblo escogido de Dios. A ellos le vino la salvación porque Cristo le vino a ellos. Hay un momento donde ellos lo rechazan totalmente y el evangelio es dado a otros. Y empieza un proceso llamado cristianismo por un grupo de discípulos, ¿cierto? Ese grupo de discípulos salen a predicar la verdad. Nace el grupo llamado cristiano. Ese grupo llamado cristiano aún no es la Iglesia Católica. ¿Estamos de acuerdo? No, para nada, porque eso lo tiene que demostrar usted. Ellos no eran llamados católicos, eran llamados cristianos por su asiduidad al decir cristiano. Era la iglesia Con el católica. tiempo, con el tiempo toma el nombre de la Iglesia Católica. ¿Cuándo? Ahora, quitémosle el nombre. Es ese grupo de personas que estaban en Pentecostés, unidos, que eran judíos todavía, porque en Pentecostés eran judíos, buscando a Jesús. Ahora, durante este periodo de tiempo, desde ese momento hasta hoy, habría que mirar las características del pueblo No, de Dios. no, Llámese, no, ¿cómo? no. ¿Por qué ¿Por no? qué le quita a usted el nombre católica? ¿Cuándo empezó a tomar el nombre católico? ¿Cuándo? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Cuándo empezó a tomar el nombre de católico como tal? Yo lo sé, ¿Cómo? yo lo sé, pero ¿cuándo? Según usted, ¿cuándo? En el 380, 313, ¿cuándo? Si usted tiene esa información, porque la iglesia dice que su fe es enseñada en el mundo entero, se le dice a la iglesia de Roma. Ese mundo entero significa universalidad. Creo que estamos de acuerdo. Entonces, usted no... El término católico como tal lo empieza a usar San Ignacio. Es en el siglo primero, pero lo empieza a usar San Ignacio. Ahora, ¿cuántos años tenía de haber muerto Jesús cuando San Ignacio empieza a usar el término? Tenía 107 del 33, Cor- podemos decir correcto, 67, 74. correcto. Entonces, yo no podría decir que el catolicismo no existía antes, No podría aunque decir. el término no estaba, no lo podría decir, aunque el término no estaba asentado. Entonces, Correcto. usted acepta de que sí podía ser esa iglesia. No, yo no estoy hablando de que podía ser la iglesia, estoy diciendo que el grupo que empezó, que aún no era llamado católico, hasta que San Ignacio empieza a llamarlos católicos, ese es el pueblo de Dios, ¿o no era el pueblo de Dios? Los Entonces, discípulos, los era discípulos, otro, Pedro, Pablo, ¿cómo?
era otro ese grupo, y cuando se le llama católico era otro grupo. No, es que yo no estoy diciendo que sea otro. No, Estoy yo le estoy diciendo, preguntando. nació. No, no ponga en mi boca lo que no he dicho. Estoy No, diciendo, nació un grupo. cuando Pero dije vamos en yo, orden. Vamos en orden. cuando dijo yo que usted lo dijo, yo le estoy haciendo la pregunta si era otro grupo o era el mismo que se le llama católico. Yo no dije usted lo dijo, por eso usted no ponga palabras en mi boca. No, yo no he dicho, por eso le pregunto, si no le hubiera dicho, pero usted dijo que era otro grupo. No dije así. ¿Cuáles palabras estoy poniendo en su boca? Discúlpeme. No me entendió, no me No, entendió. mire, le estoy diciendo Vuelvo algo. atrás. No, no lo he Usted me entendido. dijo a mí, ¿Cómo? usted me dijo a mí, no ponga palabras en mi boca. Cuando yo no puse palabras en su boca, yo le dije a usted si ese grupo al que se le llama católico era el mismo de Cristo, desde los apóstoles. Yo le hice una pregunta. Fue una pregunta, yo no dije, usted está diciendo que era otro. Le escucho. Está bonito el diálogo, me encanta. Le escucho, Samario. Tiene el micrófono silenciado. Silenciado por ese momento. Sí lo tenía, No, ahora ya está bien, abierto. Si nos vamos a eso, yo podría decir que no son porque eso empezó en el 110, el término católico. Y en el 110 ya más de uno de los discípulos estaba muerto. ¿O no? yo le pregunté a Y usted, tendría razón. Y tendría razón. yo le pregunté a usted si el grupo que fundó Cristo es el mismo del Sí. 110, sí o no. Es que es el mismo que viene desde el Edén, desde la creación. Le No, estoy llevando una no, línea. Le estoy llevando una línea. no, Claro que sí, porque lo que le quita no, Jesús a los judíos se lo da al nuevo cristianismo. no es el mismo grupo. Usted no ha entendido. ¿No? No, no ha entendido. Es que los israelitas son Ujú. los israelitas. Ahora el cristiano es está formado de los israelitas que aceptan a Cristo y los gentiles que aceptan a Cristo. Esa es la Correcto. iglesia. Entonces, Es permítame, que, es que entonces, parte del problema de los judíos fue ese. Los judíos creyeron que la salvación era solo para ellos. permítame. Entonces, San Pablo, por ser israelita, ya era parte de la iglesia, ¿sí o no? De los judíos. Ya era parte de la iglesia, ya era Él era pueblo de judío. Dios. Él era judío. Entonces, ya era pueblo de Dios. Sí. ¿Y por qué se bautiza? Porque el pueblo de Israel no había entendido cuál era el verdadero plan de Dios para la tierra. Inclusive, la razón de ser de la venida de Cristo a la tierra no la entendieron los judíos. ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué fue Ese es el necesaria su muerte? problema suyo. Ese es el problema ¿Cuál? que usted no lo ha entendido. Porque usted me dice desde el Edén. Claro, Desde el Dios no ha Edén. cambiado pueblo. No. El pueblo, el cristianismo. Ahora usted, si lo que usted no entiende es que son dos etapas. La antigua alianza y la nueva alianza. La iglesia es nueva alianza. Eso, nueva alianza que se entra mediante el bautismo. San Pablo sí era judío y con ellos era la primera alianza. La segunda ¿Qué alianza hace? que tenían Le que hago una bautizar. pregunta. Le hago una Entonces, pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre la nueva alianza y la anterior? permítame. Entonces, yo lo que quiero es que usted razone y razonar yo, pero usted le estoy mostrando de que no, lo del Edén hacia adelante es la antigua alianza. Si usted no lo quiere aceptar, ese no es problema mío. Pero usted cree que hay una sola alianza entonces, porque usted dice, desde allá hasta acá es el mismo pueblo. No, no. Aquí se tiene que aceptar a Jesucristo y bautizarse. Ese es el punto. Ese es el punto que pues ahorita nos tiene dividido. Entonces,
¿Me La permiten? iglesia es desde Cristo hasta nosotros. ¿Me permiten? Le escucho. Bueno, el problema de los judíos realmente ¿cuál fue? No entendieron el plan de salvación. ¿En quién se salvaban los judíos antes de que Cristo viniera a la tierra? Se salvaban en Jesús, porque el cordero que sacrificaban simbolizaba a Jesús. El antiguo pacto señalaba a Jesús y el nuevo pacto señala a Jesús. Jesús une los dos pactos. Le digo que sigue siendo el mismo pacto porque es el plan de salvación de Dios hacia el ser humano. Dios no tiene un grupo exclusivo para salvar. Los judíos creyeron que era así. Y por eso los judíos creían que solo se salvaban los judíos. Y miraban a los demás como inmundos y como personas no dignas de salvación. Ahora, cuando Jesús llega y no lo aceptan como Salvador, ¿qué están rechazando? Están rechazando toda esa cantidad de sacrificios que habían hecho innecesariamente. ¿Por qué se rasgó el velo de abajo hacia arriba en el templo, en el santuario, cuando Cristo murió? Porque ya no era necesaria ese tipo de sacrificios. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted me está diciendo que se salvaban en Jesús. Claro. En el Se Cordero, salvaban que en Jesús. simbolizaba a Y Jesús. Jesús no había Claro. venido entonces. ¿Por qué, ¿Cómo? si es cierto lo que usted dice, por qué entonces él fue a predicar a los cautivos del tiempo de Noé? Le pregunto, ¿por qué sacrificaban ¿Me un puede cordero? ¿Qué escuchar? significaba el cordero? ¿Me puede escuchar? Sí. Razones. ¿Por qué? Si usted dice que se salvaban antes en Cristo, ¿por qué Cristo viene y les predica eso del tiempo de Noé? Por eso Se habían salvado en Cristo. le voy a explicar algo. Si ya se habían Le explico salvado en algo. Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué ¿Qué te dijo? mataban? Por eso, pero permítame explicarle. ¿Por qué mataban un cordero? ¿Qué simbolismo tenía el cordero? ¿Por qué el cordero no tenía que tener mancha? ¿Por qué el cordero no podía tener una pierna rota? Una prefigura. Una prefigura de Cristo. Claro, claro. Exactamente. Su fe debía estar puesta en ese Mesías que venía. El No, problema es que ellos dejaron. no, Entonces, ¿en quién? ¿El cordero no. salvaba como tal? Era ritualismo, mi amigo. El cordero salvaba. Allí ellos limpiaban sus pecados. Allí ellos En el limpiaban sus rito. pecados. Ellos no podían, ellos esperaban la venida. Ese es el punto. Algunos esperaron y no vieron ninguno de sus días, dice. Entonces, esa era la práctica para ellos. Daban un cordero, hacían la expiación y allí ellos limpiaban sus pecados. Eso era una prefigura de Cristo que en los últimos tiempos, como dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esa es otra cosa. Ahí lo envía. Mi Ese, pregunta es, mi ¿Y cuál es pregunta el es, problema? Que usted está diciendo que la iglesia viene desde Génesis y eso es falso. para usted es falso. No es falso. Allá se bautizaban entonces. Para ser iglesia se tiene que bautizar. O sea, Se para iglesia, bautizaban para ser parte del pueblo de Dios hay que bautizarse. Los judíos decían que había que circuncidar. correcto, antigua alianza. Bravo, bravo, ya ¿No entendió hizo? algo. Ahora, que cambie la característica por la cual se pertenece al pueblo no quiere decir que deje de ser el mismo pueblo de Dios. Era la iglesia. Para mí sí era el pueblo de Dios. Con solo ser circuncidado ya era el pueblo de Dios. No era solo ser circuncidado. Ser Ya judío era pertenecía, ser como judío era mucho más complejo que ser circuncidado. circuncidarse ya era parte de la iglesia. Era parte del pueblo de Dios, parte del ritual Pero para usted ser pueblo dijo de que la Dios. iglesia viene desde el principio. ¿Cómo? Usted dijo Sí, que la iglesia viene desde el principio. claro que sí. El pueblo de Dios viene desde siempre. Dios tiene un plan de Ven, salvación para... Dios tiene un plan de salvación. Es que usted está centrándose en algo. ven, mis El término hermanos. iglesia. Y El se término entiende. iglesia. Es que el ¿Cómo? tema es la iglesia. Porque Es la que iglesia no salva. la iglesia, no La salva. iglesia no salva. No. El que salva es Ven, Jesús. hermanos, ven cómo contradicen a la Biblia. ¿En qué? Lo que dice, vamos a ver lo que dice Pedro. Vamos a ver lo que dice. Ahora sí llegamos a lo que usted quería que llegara. No,
Yo estaba hablando de la Trinidad. Yo estaba hablando de la Trinidad. Primera de Pedro 3:21. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. Ahora los salva. Entonces, allí usted puede ver que está contradiciendo la Biblia. Regálame la cita, regálame la cita. Primera de Pedro 3:21. Salva a Jesús a través de sus ministros. Es que esa es la cosa, hermano. Es que esto está sencillo. Esto es muy sencillo. Los católicos lo entendemos. Lo entendemos. La iglesia empieza con Cristo. La iglesia cristiana empieza con Cristo. Los judíos estaban incluidos en el plan de salvación de Jesús. Estaban incluidos, pero no era exclusivo. Lo que usted dijo, no era exclusivo. Lo que dice Isaías 49:6. Entonces, ¿Dónde está la explicación de que la iglesia es la que salva? Me ¿qué habla del dice bautismo. allí? Este ¿Qué dice? texto lo leo nuevamente. Léalo. Apagó el micrófono. Enciende el micrófono. Enciende el micrófono, Samario. Ven, hermanos, que no son capaces de entender. Esto está sencillo. La iglesia cristiana empieza con Cristo. Él manda a hacer sus discípulos mediante el bautismo y la perseverancia, lo que dice San Mateo 24:13, y el que persevere hasta el final, ese se salvará. Hola, parece que cuando pongo el texto aquí no me permite tener el micrófono. Apaga el micrófono. Cuando salgo a la Biblia me apaga el micrófono. ¿Qué quiere que le Dice, lea? perfecto. Lea el versículo dice, el bautismo, Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. El bautismo dice que ahora nos salva. completo, léalo completo. Dice, ahora nos salva. Dice, vamos a ver, el 20. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, o sea, personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva, no esperando de él una limpieza corporal, quitándose la mugre, sino que pidiendo a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Correcto, el bautismo nos salva, no la iglesia. ¿Él está de acuerdo que el bautismo salva? La muerte de Cristo y lo que simboliza el bautismo nos salva. ¿Cómo? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿El bautismo salva o no? Por eso, dependiendo de qué simboliza el bautismo. Para No mí estamos simboliza hablando de qué muerte y simboliza. resurrección. No, ¿el bautismo salva o no? Para mí el bautismo es el símbolo o la aceptación de la muerte de Cristo en la cruz y su Yo no le resurrección. pregunté para usted qué simboliza, no fue la No, pregunta. escúcheme. ¿Me puede escuchar? Es que usted, pero responda a mi Pero pregunta. ¿Salva el te la, bautismo estoy- o te la no? estoy respondiendo. El problema es que usted quiere que No, responda sí o no. no. Usted me está diciendo Claro. que para mí simboliza. Yo no le pregunto lo que simboliza. Dice la Biblia, ¿el bautismo salva sí o no? Escúcheme. Un segundo, no pierde nada con escucharme unos segundos. ¿O sí? Y entonces me Salva dice o si tengo no. razón o no. ¿Cómo? Le voy a escuchar y vamos a ver al final si respondió. Dice la Biblia, el bautismo salva. Correcto. No, le escucho, Correcto. le escucho. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Es el reconocimiento de la muerte de Cristo en la cruz
para perdón de mis pecados, el derramamiento de su sangre y no solo su muerte, sino su resurrección. Al final del versículo lo menciona, y ese bautismo, al bautizarme, yo reconozco a Jesús como mi Salvador, ese bautismo me salva. En otras palabras, me Dio salva. la vuelta y le metió lo que le ¿Cómo? dio la gana. No. El Bueno, bautismo, yo le doy un texto, yo le doy un texto. al final, hermanos, dio vueltas. Dice que el bautismo salva. Punto. Ahora, le voy a decir algo. Si el bautismo salva, ¿cómo es el bautismo? La Biblia me bautiza. De la Biblia sale un chorro de agua. ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Cómo salva el bautismo? ¿Cómo recibo el bautismo? Por la muerte de Cristo en la cruz me salva. Si no, ¿Cómo no tiene recibo el sentido. bautismo? ¿Qué es el bautismo? Para mí es la inmersión en el ¿Qué agua, es, muerte y resurrección. qué es el bautismo? ¿Sí? Ahora, ¿Qué léame un es, texto, por favor. qué ¿Puede leer es un el texto? bautismo? ¿Qué es? Sencillo. ¿Qué es el bautismo? Para mí es la entrega a Cristo, es el reconocimiento de que soy un pecador y que mi vida no tiene sentido. Ven, Y yo le entrego mi vida a ven, Cristo para que Él viva en mí. ven, hermano. Ven cómo estas personas sin conocimiento, se atreven a dialogar. El bautismo es el acto mediante el cual soy entregado a Cristo, paso a ser cristiano, recibo las vestiduras de cristiano. Entonces, ese bautismo me puedo bautizar yo solo, como hizo el de la luz del mundo, sí o no, o alguien me tiene que bautizar. No, alguien me tiene que bautizar. Entonces, ese alguien es miembro de la iglesia, sí o no. Sí, lo es. Entonces, ¿cómo voy a ser salvo La, yo? la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo voy a ser salvo mediante el bautismo? La iglesia no salva, dijo usted, pero Yo pregunto, yo pregunto, la iglesia pregunto. es quien me da el bautismo a mí. La iglesia es la que me No, predica. el Vean, bautismo me lo da Dios. vean, hermanos, la falta de coherencia, de conocimiento bíblico e histórico del protestantismo. Porque la Le, Biblia, le la hago una Biblia, pregunta si va a hablar del bautismo. Le hago una pregunta. la Un Biblia, niño, mi amigo, la Biblia es nada más papel. La Biblia es papel. Es papel. La Biblia no puede hablar. Y espero que me entienda. Quien hablan son los ministros enviados correctamente. Los ministros, esa iglesia histórica que usted quiso rechazar, pero yo no le permití. Esa iglesia que viene bautizando desde Cristo hasta nosotros. Sin esa iglesia usted no puede ser bautizado. Porque Jesús manda a hombres a bautizar. ¿Quién salva? Salva a Cristo por medio de su iglesia. Que la iglesia me predica, que la iglesia me bautiza. Ese es el punto. Ese es el punto. Que usted, yo lo entiendo porque usted es del séptimo día, es adventista y pues su historia es muy conocida. Entonces, poco a poco va dando pasitos. Él no conocía primero de Pedro 3:21. Ahora le escucho. Tiene el micrófono silenciado, Samario. es curioso que decir que alguien no conoce se vuelve una constante. Le comento algo. El sistema de bautismo de la Iglesia Católica garantiza que cualquier persona que se bautice es salvo, ¿cierto? Tiene que perseverar Sin hasta el importar su final. comportamiento. Tiene que perseverar hasta Correcto. el ¿Y final. por qué el perseverar hace parte de la salvación Si usted no o de la persevera, santificación? si usted no persevera, no se salva. Si usted abandona la Por asamblea, eso. como dice Hebreos 10:25, usted no se salva.
Correcto. Ahora, mi pregunta es, eh, cuando una persona decide entregarle su vida a Cristo, en este caso es un niño, eh, la persona que está encargada de su salvación es el padre o la madre, ¿cierto? Son los que tienen que velar por ellos, ¿sí? Correcto. Y si ese niño crece y más adelante se da cuenta de que no tiene idea de qué hizo, ese simbolismo, ese sacrificio que hizo en el bautismo tiene razón de ser. Es que no, mi amigo, ¿sabe cuál es el problema? Le voy a dar un texto que a ustedes les han enseñado diferente. La iglesia primitiva bautizaba personas. Ese es el problema. Una persona es de 5 años hasta el día de su muerte. Ese es el problema, que ustedes andan diferenciando en edades. Ahora, si usted a mí me da un texto No en edad, en razonamiento. donde diga, vayan y hagan que todos los pueblos, todos sean mis discípulos, que toda carne reciba el Espíritu Santo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, menos los niños. Y entonces le voy a creer. Cuando usted me dé el Bueno, yo texto, le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta. Hay un texto que dice, tiene el texto, escúcheme, pero tiene el yo le hago texto. una pregunta. Después usted me Que yo no le he dicho pregunta, eso. tiene el Yo texto. no le he dicho señor. eso. Yo no le he dicho eso. Texto, Le hay estoy texto diciendo, es que no le estoy preguntando si usted me dijo eso. Yo le estoy haciendo una pregunta. Hay un texto que se prohíba bautizar niños. no lo hay. No lo hay. Ahora No lo haga hay. su pregunta. Ahora, pero hay un texto que dice arrepentíos y bautices en el nombre, ¿o no? Sí, Pregunto, ¿qué nivel de arrepentimiento tiene un niño? se lo respondo. Se lo respondo. Vámonos al texto. Porque él solo leyó una parte, no ha leído todo. Léalo completo, Lo voy a por poner, favor. lo voy a poner en contexto. La promesa de la que habla Hechos 2:36 al 39, ¿sabe usted cuál era esa promesa? ¿Sabe usted cuál era la promesa? Se lo voy a leer y luego nos vamos para ver cuál era esa promesa. Porque si usted no la entiende, usted va a hablar cosas al aire sin sentido. Dice, ¿qué nivel de arrepentimiento? Vamos a ver, le vamos a dar texto. Hechos 2, capítulo del 36, lo vamos a leer al 39. Eso no es un texto aislado, sino que eso es un texto que es un cumplimiento que viene del Antiguo Testamento. Ese es el problema, que él no sabe eso. Vamos a ver, allá Hechos 2:36, vamos a leer. Dice, 36 en adelante. Sepa entonces con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Gracias a mi hermano Darwin. A Cristo Jesús le dice a los israelitas, que dice él, que son la iglesia, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Hechos 2:36. Le está hablando a los seres, a los hombres adultos, a los hombres adultos. Entonces ellos responden, al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, a Pedro y a los 11, les dijeron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, estaba hablándole a los adultos, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Le dice a los adultos, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, a los que les digo que se arrepientan,
y para sus hijos. La promesa no es solo para los que se tenían que arrepentir, sino para sus hijos. ¿Promesa de qué? De recibir el Espíritu Santo. Pero el padre se tenía que arrepentir y bautizarse y y recibían el Espíritu Santo. Entonces, los hijos también se bautizaban junto con sus padres. Cuando el padre abría su corazón, no se bautizaba él solo, porque la promesa incluye a sus hijos. Vamos a ver. Ahí no está directamente explícito eso. Vamos a ver. No dice que no. Arrepiéntanse ustedes, porque esa promesa es para ustedes y también para sus hijos. Vámonos a ver lo que dice. Esa es una transliteración. Vamos a Esa es una ver lo explicación que que te estoy dando. dice Hechos, capítulo 16, Correcto. 14, 15. Vamos a ver, mis hermanos. Ese es el detalle. Cuando la persona no tiene pues el conocimiento, viene, mis hermanos, a dar una opinión pues fuera de lugar. Una de ellas, llamada Lidia, y era de las que temen a Dios, era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo ella junto con toda su familia. ¿Quién abre el corazón? Ella. Y se bautiza ella con todos los suyos, con toda su familia. Ella es la que cree y se bautiza ella y su familia. Ese es el punto. Y esto, así se recibía el Espíritu Santo y se cumplía la promesa, del profeta Joel. El profeta Joel, si decía que recibir el Espíritu Santo era solo para adultos, entonces él tiene razón. Si Joel dice, derramaré mi espíritu sobre solo los adultos, ¿y dónde se derrama? En el bautismo. En el bautismo, como lo acabamos de leer, entonces él tendría razón si dice, derramaré mi espíritu sobre solo los adultos, porque solo los adultos se deben de bautizar. ¿Está de acuerdo, sí o no? Yo puedo forzar a la Biblia que diga lo que yo quiero. Yo puedo tomar un texto y decirle, a Cristo llegaron, pero permita hablar también. Usted habla muy bonito y bastante, y yo lo escucho en silencio. Biblia. Pero cada vez que intento hablar, usted interrumpe. Biblia, deme Biblia. No, con Biblia o sin Biblia. Con Biblia o sin Biblia. Es cuestión de que cuando uno habla, interrumpe inmediatamente. Vámonos. ¿Cómo? Le escucho, vámonos. Sí, o sea, es chévere hablar cuando se permite escuchar y sobre todo le pido un favor. Trate de no utilizar expresiones denigrantes cuando no tienen conocimiento. Usted no tiene la menor idea de con quién está hablando y qué conocimiento tiene. No es mi caso porque yo no conozco nada, pero puede estar hablando con alguien que sabe y es ofensivo. Entonces le doy un consejo. Trate de no utilizar... ¿Cómo? Señor, he debatido con máster en teología, con licenciados, teólogos. A mí no tengo idea con quién ha debatido, pero esa expresión es ofensiva. Ahora, no sé si usted reconozca que es ofensiva. Si le ofende, Claro, pues, la muestra que estamos dando. ¿Cómo? No la muestra. Continúe. Qué difícil es. Escúcheme, por favor, y ojalá me entienda. Aparte lo de la discusión, el hecho de decir que estoy hablando con personas que no conocen puede resultar ofensivo para algunas personas. La verdad, si le molesta, ese es problema suyo. Porque Listo. conocía Primera de Pedro No hay problema. 6:21. Sí lo conocía. ¿Y por qué dice No hay problema. en el texto? ¿Cómo? ¿Por qué me pidió el texto si lo conocía? Porque estaba tratando de leerlo y no me permite en el Entonces, celular al mismo tiempo abrir la Biblia y abrir el TikTok. Me quita el micrófono si usted se dio cuenta. Quiero que usted me dé argumentos porque hasta ahorita me ha dado opinión personal. Le escucho. No le he dado argumento. Bueno, no. Inclusive para mí es triste porque lo que usted acaba de decir acaba cualquier tipo de conversación. O sea, porque cuando yo hablo con usted,
Gracias, cuídese mucho. ¿No me deja terminar de hablar? De argumentos. Se está quejando. Es que creo que hay derecho a quejarse Déjeme de cuando se hablar. habla con otra persona para mejorar la conversación. No Termine veo el de problema. decir, porque ¿Cómo? usted está atacando argumentos de la Iglesia Católica. Primero, dice No. la Iglesia no salva. Yo se lo mostré que la Iglesia es la que bautiza. Bueno, yo le demuestro a usted que la iglesia no salva. Para mí el que salva es Jesús. Y textos hay todos los que quiera. ¿Quiere que le busque? En ninguno hay salvación. ¿Le busco textos? Es que Dele, el problema es ese. dele. Déjeme abrir aquí algo. Porque textos los hay. Ahora, usted pone lo que la Iglesia Católica cree y yo lo acepto y no tengo ningún problema. Ahora, yo puedo decir No me que a Jesús escuchó. le llevaron los niños y Jesús dijo que los niños, dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué dijo dejad a los niños venir a mí? Porque a Porque ellos los que pertenece el reino son, de los cielos. ¿Cómo? porque los que son como tales, para usted, Correcto. si un niño se muere, se va al cielo. Para mí, los niños tienen la salvación por su inocencia. Se va al cielo. Todos. Sin bautizo. Es que nadie se va al cielo. Sin bautizo, se va al cielo. Nadie se va al cielo. Si los muertos no van al cielo. ¿Dónde dice que los muertos se van al cielo? ¿Dónde dice que los muertos se van al cielo? Y él, Señor, el muerto es la carne. Ajá. Entonces, si ese niño no lo bautizan y muere, va al reino. Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos y yo le creo a Jesús más que a usted. Sin bautismo, se va al cielo. Sin bautismo. Vámonos, Hubo vamos a alguien, leerle, vamos a leerle. escúcheme, San Juan 3. escúcheme, No, mi amigo, escúcheme. no. ¿Me puede escuchar? Permítame, ¿Me vamos, puede escuchar? ya No, dijo usted una afirmación. pero David, escúcheme, es que usted no sabemos, escucha. después continúa usted, pero le voy a No, es que no me deja hablar, no me deja hablar le voy 10 a segundos cuando busco un refutar. tema para discutir. Explíqueme Escúcheme. entonces cómo se va al cielo sin bautismo. Explíqueme. Yo le explico, el ladrón en la cruz aceptó a Jesús y Jesús le dio la salvación. ¿Y eso qué? Usted me dijo que cómo se va al cielo sin salvación. Sin Una bautismo. muestra práctica, Sin sin bautismo. bautismo, el ladrón en la cruz no se bautizó. Ya había Jesús enviado a bautizar. Ah, va a buscar otra, ¿listo? Entonces No, busquemos cosas sencillas. contésteme. Jesús ya había ¿Cómo? enviado a bautizar. ¿Sí ¿Era o no? circuncidado? ¿Era circuncidado? Jesús ya había, es que usted lo trajo a colación porque dijo, se pueden salvar Claro. sin bautismo. Entonces, usted dice, La salvación no depende, la salvación no depende de un ritual, la salvación depende de encontrarse con Jesús. el ladrón en la cruz no se bautizó y se salvó, dijo usted. Yo le pregunté, ¿No? ¿ya había Jesús mandado a bautizar cuando estaba en la cruz? Ahora, ¿Sí o no? ahora, no, vamos a su juego, le pregunto, ¿y cómo que se van al cielo si nadie se va al cielo? Respóndame, Porque la Biblia no dice señor, que se van al cielo. Señor, respóndame. Dígame, ¿cómo? ¿Ya había Jesús mandado a bautizar cuando estaba junto al No, ladrón? No. no, pero ahí está el principio de que no se necesita un acto como Se tal. refutó, Ahora, se Jesús le, convirtió en su no, pie. Jesús le pudo haber dicho, ve y ¿Cómo se ve y podía, hazte. cómo se podía bautizar si Jesús no había mandado a bautizar? Porque Pero Jesús si había mandado a muere, circuncidar. resucita. Escúcheme, Jesús mandó a circuncidar. claro que sí, porque el No, Dios de los judíos era Jesús. El Dios de los judíos era Jesús. ¿Quién era el Dios de los judíos? Entonces, Jesús tenía un bautismo de judíos para judíos, pero para ser Escúcheme, parte de la iglesia, Jesús manda bautizar. Entre el bautismo que recibe Jesús y el bautismo que manda Jesús, hay 3 años de diferencia. Jesús sube a la cruz, muere, resucita, entonces se envía a bautizar. Entonces, o sea, cuando que en esos tres años no se salvó nadie. Señor, vean cómo quiere ensuciar, vean No, cómo no, quiere pregunto, ensuciar. Yo le dije, pregunto. En esos 3 no, años no se salvó nadie. señor, no me va a saltar. Ya se dio un tiro en el pie cuando él Vale, no. dijo, no, porque se salvó sin bautismo. No había mandado Jesús a bautizar. Ahora, explíqueme cómo dice usted que un niño sin bautismo se salva. Porque la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Simple. ¿Puedo responderle? Puedes responderme.
Bien, él dice que nacido de la carne se va para el cielo, aunque se Al muera sin cielo, bautismo. Vamos a al ver, cielo, ¿sí? Vamos a, ya al se cielo. puede demostrar con la Biblia. Se enoja que le diga que no conoce Biblia. Se enoja que diga que no No, conoce no, Biblia. yo no me enojo Se que diga que no enoja. conoce Biblia. Estoy diciendo que es una expresión grosera. Vamos, Es una expresión dice, grosera. A mí no me afecta lo que Rabí, usted dice. Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo nacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él dice que sí, Samario dice que sí, puede entrar el niño, aunque no sea Escúcheme, bautizado, puede entrar. escúcheme, Ahora dice escúcheme. el reino de Dios, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo de arriba, dice. Entonces aquí podemos ver que si no reciben el bautismo, eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero Samario dice que sí. A él no le interesa lo que diga la Biblia. A él el nacido de carne se va para el cielo porque a él se le antoja y punto. ¿Qué dice el versículo 4, perdón? ¿Qué dice? Jesús le Usted lo contestó, acaba en de leer. verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Ah, el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Utilizando sus herramientas, yo podría decir que ahí no está hablando de niños, sino de las personas mayores que necesitan nacer de nuevo. El que Esa es su nace de lógica. la carne es carne. Esa, esa es su lógica. Ahí está hablando de viejos, no de niños. No, el que nace de la carne es carne. Él no está diciendo el adulto o el niño. El que nace de la carne es carne. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No está hablando de edades. Entonces, mis hermanos, No, utilicé una herramienta suya. deje, Ahora, mi pregunta es, ¿puede un señor, niño arrepentirse para señor, bautizarse? señor, ya le respondí eso, ya se No, lo no me lo ha mostré en el respondido. texto bíblico, sí se lo respondí. Entonces, No, no Samario, me quedó claro. gracias por subir, gracias por ilustrarnos Eso. cómo es pues la fe afuera del catolicismo. Cuídense mucho. Qué bueno estuvo esto, mis hermanos. Qué bueno. Aquí estamos nosotros dando razón de nuestra fe, contextos. Hermano, yo no siento que le haya faltado respeto. No siento que le haya faltado respeto. Él no me lo faltó, pues de igual manera le agradezco por eso. Así que como ven, mis hermanos, como ven, esto está bueno, mis queridos hermanos.